Bueno, es obvio, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Es un hecho que la venida del Señor está a las puertas y debemos estar apercibidos de algunas cosas que pueden afectar nuestro andar en el Señor. Y quisiera compartir esta mañana una de esas cosas, pero quisiera que fueran conmigo a Amós capítulo 5, versículo 3. Amós 5:3, hablando de los últimos tiempos, nos dice lo siguiente. Amós capítulo 5, verso 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Aquí, bueno, vemos que el contexto de este versículo es los últimos tiempos, y en la Biblia es un hecho que cuando habla de la ciudad, habla de iglesias locales. Y dice que la ciudad o las iglesias locales en nuestro tiempo, que salgan con 1000, volverán con 100. Y los que salgan con 100 volverán con 10. Y dice: en la casa de Israel, nosotros somos su casa, su pueblo, sus hijos, los verdaderos israelitas, según el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? Bueno, que en los últimos tiempos la iglesia del Señor será diezmada. Y es tremendo porque, en otras palabras, lo que nos dice es que el 90% de la iglesia va a apostatar en estos días. Y debemos orar para que seamos incluidos en ese 10% que permanecen. Realmente es doloroso y en lo personal me causa temor porque quiero permanecer en el Señor. En la segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, hablando de el tiempo de la segunda venida, el apóstol Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por supuesto, esto fue escrito hace 2000 años. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor por segunda vez sin que antes venga la apostasía de la que acabamos de leer en Amós, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que es el espíritu de Satanás, el mismo que estaba en los cielos queriendo ser como Dios. Y es lo mismo que va a manifestarse en estos últimos tiempos. Y como dice, antes de que Él venga, va a manifestarse la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, en lo personal, no sé si cuando habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, está hablando literalmente de una persona o simplemente nos da detalles de todos aquellos que en el último tiempo van a apostatar, como en el caso de Judas. Van a tener el mismo carácter que Judas,
los que apostaten. Pero si vamos a Juan capítulo 17, versículo 12, el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y versículo 12, aquí nos habla también del hijo de perdición que va a manifestarse. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces, el hijo de perdición va a manifestarse. ¿Quiénes son? Aquellos que se pierden, dice el Señor Jesús. En el capítulo 13 también de Juan, versículo 26, leemos en versículo 26 y 27, Juan capítulo 13, dice así: respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ese hijo de perdición, como fue Judas, dice que cuando él comió, el Satanás entró en él. El hijo de perdición y la apostasía tiene que ver con creyentes que abrieron portillos en su vida y otros espíritus inmundos, demoníacos, entran a sus corazones, entran a sus vidas. Mateo 24, versículo 9 al 10. Dice, Mateo 24, versículo 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, y fíjense esa palabra, no dice pocos, algunos, sino muchos, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, hay que entender que aquí está hablando a su pueblo, a sus hijos. Y dice que en ese tiempo muchos van a tropezar. La palabra es, van a ser ofendidos. Y entonces, debido a las ofensas, unos a otros van a entregarse por causa de que los aborrecen. Eso fue lo que pasó con Judas. Judas se entregó al Señor porque él estaba ofendido. Y vamos a ver un poquito de eso. En el Salmo 41, verso 9, en la versión de las Américas, leemos que dice así. Salmo 41. Aún el hombre de aún mi íntimo amigo, o sea, alguien cercano, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañal. Hermanos, no va a venir la persecución del mundo. No vamos a ser entregados a las autoridades como Jesús fue entregado a Pilatos por el mundo, sino por los íntimos, por nuestros hermanos en el Señor, que debido a que no dejaron que el Señor tratara áreas
en sus vidas. Tuvieron influencias de otros espíritus y llegaron los íntimos a aborrecernos y a entregarnos. Así que no pensemos que la angustia, la persecución de la iglesia va a venir del mundo. No, viene de la iglesia y de los íntimos, de los cercanos, de aquellos que comen con nosotros en los convivios. Miqueas capítulo 7, versículo 5, él nos aclara un poquito más sobre esto. Porque, hermanos, Judas era íntimo del Señor. Era de parte de los 12 que caminaron con él. De los que comían con él todos los días. Y dice Miqueas 7, versículo 5, no creáis en amigo, ni confíes en príncipe, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre. ¿Quiénes son? Los de su casa. Mas yo Jehová miraré, mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Entonces, ¿de a dónde va a venir la persecución? ¿Quiénes van a entregar a los cristianos genuinos? Los de la casa, los íntimos, de lo mismo de la iglesia local, con aquellos que compartíamos y vivíamos. Pero hermanos, que podamos orar y para que el Señor nos dé la gracia, porque ellos lo hacen porque fueron ofendidos y no soportaron la prueba. No soportaron. Y la apostasía, los únicos que pueden apostatar en los que están en el camino. Apostasía es salir del camino. Pero si yo no estoy en el camino, entonces yo no apostato. La apostasía tiene que ver con aquellos que están en el camino y se tuercen. Y más que eso, es ponerse a la merced de Satanás y bajo otros espíritus inmundos, como lo fue Judas. En Mateo capítulo 24, hablando el Señor de estos últimos tiempos, Él aclara un poco esto de lo que acabamos de leer. Mateo 24, versos 7 al 13. Mateo capítulo 24, versículo 7 al 13. El Señor les dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, cosas que hemos comenzado a ver. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y dice el versículo 9, entonces, fíjense, ya lo vimos, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice el verso 10, muchos tropezarán. Como dije, no dice algunos, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, fíjese, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa debe ser nuestro clamor, nuestra oración, Señor. Yo quiero perseverar. Yo quiero permanecer en tu casa. Yo quiero estar ahí contigo, Señor.
y ser de esos pocos. Porque leíamos en el verso 10, muchos tropezarán. Y la palabra ahí, tropezar, tiene que ver con ofensas. Se ofendieron. ¿Sí? Se ofendieron. Y ese es uno de los misterios del matrimonio. Por eso el Señor dice que cuando una pareja se casa, hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en un matrimonio, en una familia, habrán ofensas. Y si no, preguntémosle a nuestro cónyuge. Por supuesto, todos ofendemos de una u otra forma. Pero Él dice, no puedes salirte. Tienes que perseverar, tienes que permanecer. Una de las situaciones más terribles que vemos hoy es que debido a las ofensas, debido al maltrato, muchos matrimonios terminan separándose, dividiéndose, divorciándose, porque se ofenden. La ofensa llega. Entonces dice que en estos tiempos muchos van a ofenderse y van a salir del camino. En Juan 6, versículo 60 al 66, Juan 6, 60 al 66, son pasajes muy conocidos. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque el Señor acaba de darles, de enseñarles, de ministrarles. El Señor les comparte que Él es el pan de vida. Pero ellos no podían captar ese mensaje. Ellos sentían que la palabra los ofendía. Y dice en el versículo 61, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, o sea, no está hablando de los judíos, sino sus mismos discípulos, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Si ellos se ofendían porque el Señor les decía que Él era el pan de vida, y Él les dice, ¿cómo es posible que eso les ofenda? ¿Qué va a suceder cuando yo les diga que soy el Hijo de Dios, que soy Dios mismo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y dice el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, hablándole a los discípulos, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, o sea, Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, fíjense, volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso va a suceder, como acabamos de ver en Mateo 24, en estos tiempos. Muchos serán ofendidos por causa de la palabra, porque no la pueden resistir. Ese era el problema. Ellos no podían oír, ellos no entendían los desafíos de Dios. Y no es casualidad. Debemos de entender que es la soberanía de Dios, pero los capítulos y versículos en la Biblia fueron puestos por el hombre. Eso no aparece en los textos originales, sino que el hombre tuvo a bien distribuir los párrafos
en capítulos y en versículos. Pero, como dije, no es casualidad que Juan 6:66, el 666, el espíritu del anticristo, dice en ese versículo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos le abandonaron. No soportaron la palabra los ofendía. Y hermanos, eso se repite vez tras vez. A la medida que caminamos con Dios, el camino, como él dijo, se va haciendo más estrecho. Y la demanda es cada vez mayor. Cada vez mayor. Un ejemplo. Si un israelita se moría otro israelita moría, cualquier israelita podía ir al velorio, podía ir al entierro y no había problema. Pero el que era sacerdote de la tribu de Leví, él no podía ir a ningún entierro a menos que fuera de su familia. Y el sumo sacerdote, él no podía ir a ningún entierro. A la medida que avanzamos en Dios, el camino se va estrechando. Y la palabra nos va, como decíamos el domingo anterior, circuncidando. Él nos va limpiando, Él nos va purificando con el propósito que llevemos fruto. El Señor dijo que los árboles tienen necesidad de ser podados para que lleven fruto y mucho fruto y que el fruto permanezca. Entonces el Señor, a la medida que caminamos en Él, Él va cortando. El problema es cuando amamos tanto aquello que el Señor quiere cortar. Y ahí nos ofendemos, ahí metemos freno, ahí ya no queremos seguir. Y decimos, no, eso no. Por eso hay muchos cristianos que están contentos, oyendo todos los domingos los mensajes de la salvación. Ven a Cristo, Dios te ama, Dios te quiere tal como estás, pero no pasan de ahí. Porque cuando oyen algo más demandante, entonces ya no les gusta, se ofenden. Pero que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Y en esa ocasión, de ahí de Juan 6:60, Judas estaba allí. Y a pesar de que a Judas no le gustaba lo que oía, pero le aguantó, se aguantó. Se quedó con los 12, no se fue. Todavía tenía gracia de Dios en él. Porque todos los discípulos se ofendieron, dijeron, qué dura es esta palabra, Señor. Y el Señor al final le dice, ¿queréis ir vosotros también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Esa debe ser nuestra actitud. Y permanecieron los 12 con el Señor, incluido Judas. Sin embargo, un año después de Juan 6, llegamos a Juan capítulo 12. Vayamos a Juan capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Y veamos qué sucedió. Eso fue un año después. Ahora debemos entender que los discípulos vivían constantemente oyendo la palabra de Dios. Y mucho de lo que oían los discípulos no les gustaba, porque era desafiante, era cortante. Y cuando llegamos a Juan 12, leamos versículo 1, dice 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María
tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice, versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, él ya no soportó eso. Él ya no aguantó, llegó al límite. Y dijo, ¿por qué no usamos eso para darlo a los pobres? Pero dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, hermanos, ¿qué cuadro ese? Judas se ofendió al ver a María ungiendo los pies del Señor con ese perfume. Y él dijo, ¿cómo es posible ese desperdicio? Y todos los discípulos dieron, sí, es cierto. ¡Qué desperdicio! Pero Judas, en su corazón, cada día que pasaba y oía al Señor, se ofendía. De tal manera que lo próximo que Judas hizo, y eso lo vemos cuando leemos los evangelios cronológicamente, cuando después de esa cena de Betania, lo próximo que Judas hizo lo encontramos en Mateo 26, versículo 14. Es más, si leemos los versículos anteriores, menciona la cena en Betania, pero no lo leí porque aquí dice específicamente Juan, que era Judas, el que incitaba a los demás a decir esas cosas. Entonces, y dice el verso 14, entonces, después de la cena, después que dijeron, no es, qué desperdicio, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¡Qué tremendo! ¿Qué le sucedió a Judas? Se ofendió por la enseñanza, le ofendió la doctrina, le ofendía la forma en que el Señor obraba, le ofendía todo. Él no soportaba eso. Y salió el hijo de perdición. Y hermanos, si al Señor, como dijo el Señor, si al Señor le hacen eso, ¿qué de los discípulos? Será igual. Así sucederá muy pronto. Pero hay algo que es clave, que Juan nos dice en Juan 12:6. Dice cuando vio el perfume y dijo, esto es un desperdicio. Dice en el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Hermanos, Judas es llamado ladrón. Él manejaba la bolsa de las ofrendas o del dinero del Señor.
y él robaba, entonces él no recibía la gracia de Dios para perseverar. Y de igual manera nosotros, por lo menos un 10% de la bolsa o del dinero del Señor lo manejamos nosotros. Y si no somos fiel con ese 10%, no vamos a recibir la gracia de Dios. Y en Malaquías, el Señor le dice a su pueblo: vosotros me habéis robado. Lo mismo que hacía Judas. Y vosotros os preguntáis, ¿en qué me habéis robado? Y el Señor le dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y hermanos, si no aprendemos a ser fiel en diezmos y ofrendas, seremos como Judas. No recibiremos la gracia de Dios para resistir las ofensas en este tiempo. Judas salió del camino, salió aborreciendo al Señor, a los otros 11 discípulos, y terminó entregando a Jesús. Pero por otro lado, hermanos, como creyentes, debemos entender que el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros es un camino de experiencias dulces y amargas. Es claro que en el camino seremos ofendidos y habrán cosas que nos suceden como hijos de Dios que serán dulces, pero otras serán amargas. Y debemos pedirle la gracia al Señor para que cuando vengan las cosas amargas no nos ofendamos. Por ejemplo, Israel participó de la Pascua, pero con hierbas amargas. Dios le promete a Israel cuando lo sacó de Egipto una tierra que fluye leche y miel. Pero para llegar a esa tierra, ellos tuvieron que atravesar un desierto grande y terrible. En Apocalipsis 10, verso 8 al 10, no lo busquemos. A Juan se le dice que coma del libro. Y cuando él tomó del libro para comerlo, dice que fue dulce al paladar, pero amargo en su vientre. Esther, para llegar a ser reina, tuvo que pasar 6 meses con óleos de mirra. La mirra habla de sufrimientos. Y 6 meses con perfumes aromáticos. En el Cantar de los Cantares encontramos que al Señor se le dan 2 títulos: la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Sí, hermanos, en nuestro andar van a haber experiencias dulces, preciosas, pero también van a haber experiencias amargas. El Señor lo experimentó cuando Él estaba en la cruz. Él pidió agua y llegó un soldado y le dio vinagre. Y dice la Escritura que Él solo se enjuagó con el vinagre y lo escupió. Él no se tragó lo amargo, solo lo saboreó y lo escupió. Y eso debemos nosotros aprender. Cuando vengan las ofensas, cuando vengan las situaciones difíciles a nuestra vida, debemos, sí, hay situaciones y debemos hacer lo que el Señor hizo. Saborear la amargura, pero no tragarla, sino escupirla, aborrecerla. Pero eso no se alcanza a menos que seamos fieles con el Señor,
con la bolsa del Señor. En Deuteronomio 8, verso 11 al 16, no lo busquemos también. El Señor le dice a su pueblo que Él los hizo caminar por ese desierto, pero para la postre hacerles bien. En otras palabras, era necesario que las situaciones difíciles, las situaciones amargas, vengan a nuestra vida para que podamos a la postre el Señor bendecirnos. Ruth, en el libro de Ruth, Noemí, ella reconocía que el Señor le había dado una experiencia amarga. Él dice, ya no me llames Noemí, sino llámame Mara, amargura, porque ella había vivido un tiempo de amargura, de mucho sufrimiento, pero al final el Señor la bendijo. Si pasamos la prueba. ¿Quién como Job? Pero Job en Job 9:18 también. Él dice, Dios me ha colmado de amargura. Hermanos, cualquier situación difícil, cualquier ofensa que venga a tu corazón, de cualquier persona, debemos entender que viene del Señor. El Señor lo ha permitido, como leímos ahí. No me ha concedido ahí. El Señor me ha colmado de amargura. Si en este tiempo que vivimos, hermanos, oigan, no entendemos que nuestro Dios es la fuente de las circunstancias difíciles, terminaremos ofendidos con Dios, con los hermanos, y saldremos del camino como lo hizo Judas. Y muchos, por no entender esta verdad, hermanos, muchos van a salir ofendidos. Los 12 discípulos fueron probados en las dos ocasiones que leíamos en Juan 6 y Juan 12. Cuando oyeron la palabra con el vaso de alabastro. Pero 11 recibieron la gracia de Dios y Judas salió. Quiero que vean un caso que impacta mi corazón en las Escrituras. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 14. Y dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, verso 6, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres estaban a su derecha y a su izquierda. Fíjense por favor, hermano, en ese cuadro. David va en su caballo y a su derecha y a su izquierda iban los 30 valientes, sus hombres valientes. Y este hombre Simei sale de la nada, tirándole, ultrajando a David, maldiciéndolo, tirándole piedras. Y dice el versículo 7, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Le echaba la culpa a David de que Saúl había muerto por causa de David. Y dice, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón.
porque David venía huyendo de Absalón. Su hijo le había dado golpe de estado. Los de su casa lo habían traicionado. Absalón traicionó a David. Y dice, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Imagínense, le echaba la culpa de lo que le había sucedido a Saúl y decía que lo que Absalón estaba, el golpe de estado, la traición de Absalón era juicio de Dios porque era un hombre malo David, era un hombre sanguinario, cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y leemos en el verso 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, uno de los valientes de David, dijo el rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Eso me da risa siempre que lo leo. Este Abisai amaba tanto a David y él sabía que era injusto lo que Simei decía. Y le dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Si Juan, el discípulo amado, es llamado hijo del trueno, ¿qué apodo le podríamos poner o sobrenombre a Abisai cuando le dice, te ruego que me dejes pasar y le voy a volar la cabeza? Era tremendo Abisai. Amaba tanto al rey que estaba dispuesto a hacerlo. Y dice el verso 10, ojo, miren. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, o sea, a los valientes, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y dice, verso 12, quizá mirará Jehová mi aflicción, la ofensa, porque estoy dañado por mi hijo y ahora por este hombre, Simei. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Qué lindo, hermanos. Las ofensas, las maldiciones, si las soportamos, si las aguantamos, el Señor va a traer bendición a nuestras vidas. Amén. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y dice el versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo. O sea, no le bastó, sino que él siguió, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y dice, hermanos, llegaron fatigados, porque las ofensas desgastan. Las pruebas amargas, las aflicciones desgastan. Nos quitan las energías. Por eso el Señor, y vamos a verlo más adelante,
¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él venga? ¿Por qué? Porque las experiencias amargas, las ofensas, debilitan espiritualmente. Llegamos fatigados, nos fatigan. Pero hermanos, que recibamos la gracia en medio de las ofensas y que no haya tropiezo alguno para nosotros para seguir al Señor. Pero ¿qué pasó después? Tiempo después, cuando David recobró el reino una vez más, ¿qué sucedió? Vayamos al capítulo 19 del segundo libro de Samuel, versículo 16. Aquí David va a entrar a tomar posesión del reino una vez más. Y miren quién aparece otra vez. El Simei de Gerá, que había ofendido y le había tirado piedra, polvo, y le había dicho hasta de lo que se iba a morir. Y dice, y Simei, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, que era de Bahurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Dice, descendió. En otras palabras, se humilló. Recuerden que la primera vez David iba caminando y él iba en el monte. Él iba en el monte en los lugares altos con orgullo. Pero ahora él descendió de su orgullo, lo hizo a un lado. Él bajó del monte, él descendió a recibir a David. Él se humilló. Y dice, sigamos leyendo. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y dice, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gerá, fíjense hermanos, se postró, o ya no llevó piedras, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, yo me imagino a David, uy, hoy me va otra vez, ya me voy a ultrajar. Pero dice, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Hermanos, por favor, si tiene su Biblia, subraya esa palabra, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo. Y la parte donde dice, no los guarde el rey en su corazón. Porque hermanos, esa es la clave. Cuando los ofenden, cuando nos dicen cosas injustas, no debemos guardarlas en el corazón para que no afecte nuestro hombre espiritual. Y dice, no tengas memoria de eso. Señor, bórralo de mi mente las ofensas. Y dice el verso 20. Porque yo, dice Simei, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondiendo Abisai, aquel que le quiso volar la cabeza, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Todavía quería volárselo. Hermano quería volarle la cabeza todavía. Y dice, David entonces dijo, otra vez, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios?
Esto solo me recuerda cuando Juan y su hermano, los hijos del trueno, dijeron cuando estaban en Samaria, y dijeron, Señor, oramos para que caiga fuego y consuma a toda Samaria. Y el Señor les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dice el verso 23. Y dijo el rey a Simei, no morirás, no morirás. Y el rey se lo juró. ¿Qué ejemplo, hermanos? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Simei lo ultrajó, lo maldijo, le tiró piedras, tiró polvo. David decía, Señor, tú le has dicho que me ofenda. Señor, yo merezco eso. Yo merezco eso y más. La actitud de David produjo dos cosas. Primero, que David no se amargara y que la ofensa que estaba recibiendo hiciera nido en su corazón. Y lo segundo, produjo convicción de pecado en Simei cuando vio la mansedumbre de David. Qué tremendo, hermanos. Que Dios nos ayude y que podamos pedirle al Señor, Señor, dame un corazón como el que le diste a David. David decía, quizá esta maldición me traiga bendición a mi vida. Dios quiere bendecirme de seguro. Y él recibió la ofensa de parte de Dios. Todos ofendemos, hermanos. De una u otra forma, todos ofendemos. Simei no es un caso aislado. Él simplemente manifiesta lo que es la naturaleza del hombre caído. Y si no, pregúntele a su cónyuge. Pregúntele y dígale a su cónyuge, ¿será que ha habido más de alguna vez que yo te he ofendido? Y él le va a decir, ¿una? No. ¿Muchas? Sí. Porque así somos. Así somos. Somos ofensivos. Qué horrible es nuestra naturaleza. Qué horrible es el pecado, hermanos. Pero que Dios nos dé la gracia. Quiero que veamos otro ejemplo. Y es el caso de Marta y María, hermanas de Lázaro. No vamos a buscar las escrituras. Pueden leer después Juan capítulo 11 para avanzar. Todo el capítulo 11 habla de esto. Y nos dice Juan que cuando Lázaro enfermó, sus hermanas mandaron a llamar a Jesús, diciéndole, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora, por supuesto, tanto Lázaro como sus hermanas, Marta y María, sabían que el Señor los amaba. Y en el tiempo de enfermedad, Él era su médico. El Señor había sanado a tantos que cómo no va a sanar ahora a Lázaro, su amigo, el que ama. Así que mandaron a un siervo
a decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas. No le dijo, he aquí Lázaro está enfermo. No, no. Dijo, el que amas, Señor, el que amas. Y dice que el Señor se quedó 2 días más. O sea, no salió corriendo. Y en esos 2 días, en ese tiempo, Lázaro murió. Creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que el corazón de estas hermanas estaban resentidas con el Señor. De seguro cuando el siervo llegó, le dijeron, ¿allá estás a Jesús? Sí. ¿Qué dijo? No, nada. No dijo nada. No dijo que iba a venir. No se vino contigo. No. Nada. Está bien. Y qué terrible. ¿Por qué el Señor no vino a salvar a mi hermano Lázaro? Si el Señor podía sanarlo. Y quizás también Lázaro antes de morir le decía a sus hermanos, ya le avisaron a Jesús. Ya le dijeron que estoy enfermo. ¿Qué dijo cuando viene? Por favor. No ha dicho nada. Yo me imagino que Lázaro también, bueno, ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué no vino? Quizás no nos ama tanto como creíamos. Y a veces esa es nuestra actitud, hermanos. Cuando el Señor nos responde nuestras peticiones. Señor, te he pedido tanto que me proveas un trabajo para el sostén económico de mi familia. He mandado cientos, decenas o decenas de currículum. Voy a entrevistas y no se me abren puertas. ¿Qué pasa, Señor? Estoy en pecado. ¿Por qué no respondes mi oración? Señor, estoy enfermo. Y tú has pagado en la cruz, has llevado todas mis enfermedades. Señor, ¿por qué no respondes mi petición, mi oración? Sáname. Y Lázaro murió. Y pasaron 4 días. Ya Lázaro muerto. Y aún el Señor no llegaba. Sin embargo, dice Juan, que había muchos judíos que habían llegado a consolarlas. Pero su Señor no llegaba. Siempre va a haber alguien que va a estar ahí en los momentos difíciles. Apoyándolos, animándolos. Y diciendo, ¿y el pastor ya vino a orar por ti? No. Ay, no. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? No ha venido el pastor. Al 4.º día, Jesús llegó. Y ellas, Marta salió al encuentro con estas palabras. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era una queja. Aún María lo hizo. Era una queja. Suavecita, pero se le dejaron ir. Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y a veces, hermanos, el Señor utiliza a los líderes, a los pastores, para ofenderlos, para ofendernos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Le daremos lugar a la amargura en el corazón? ¿O pediremos la gracia necesaria para soportarlo?
¿Qué vamos a hacer? Y sabemos la historia. Jesús resucitó a Lázaro. Qué lindo, porque los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Pero ellas estuvieron a punto de amargarse contra el pastor, contra el Señor Jesús. Pero recibieron la gracia. Que Dios nos ayude, hermanos. Otro ejemplo. Vamos a verlo. Todos hemos oído hablar de Bernabé, el discípulo de consolación, el discípulo que es animador. Bernabé significa consolación, el que da ánimo. Y él fue el acompañante del apóstol Pablo durante los primeros años de su ministerio. Tanto Bernabé y Pablo eran como uña y carne. Donde estaba Pablo, ahí estaba Bernabé. Donde estaba Bernabé, ahí estaba Pablo. Y todos conocían a los dos hermanitos que caminaban juntos. Es tanto así que Bernabé fue el que usó el Señor para que Pablo pudiera ser introducido a los apóstoles luego de su conversión, porque todos conocían a Pablo y sabían lo terrible, lo firmita que era. Sabían que era terrible, era perseguidor de la iglesia. Pero Bernabé lo introdujo y los discípulos lo arroparon. Bernabé fue el que presentó a Pablo a los otros apóstoles. Y luego, Bernabé fue quien fue a buscar a Pablo para llevarlo a la iglesia de Antioquía. Y dice que se quedaron con la iglesia de Antioquía un año enseñando. Ellos caminaron juntos. Pero quiero que vayamos a Hechos capítulo 15, en el versículo 36, por favor. Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Es Juan Marcos, no Juan el discípulo amado, sino Juan Marcos. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero, ahí viene el pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En otras palabras, Juan Marcos desistió y ya no quiso seguir con ellos. ¿Por qué motivos? No sabemos, pero Pablo quería darle una enseñanza a Juan Marcos. Era como una disciplina. Y le dijo a Bernabé: no, a Juan Marcos no lo lleva porque él nos dejó ahí aventado. Así que no, hoy no lo voy a llevar. Entonces dice, y hubo, versículo 39, imagínense, tal desacuerdo entre ellos, o sea, Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Se separaron. ¿Por qué? Porque Bernabé era tío de Juan Marcos. Y a veces, hermanos, tenemos que entender que en el Señor no podemos ser paternalistas. En el Señor no podemos, los lazos sanguíneos se rompen. No hay lazos sanguíneos. A veces seremos probados de esa manera.
Pablo estaba muy claro y le dijo a Bernabé: a tu sobrino no me lo llevo. Yo no voy con él. Tiene que aprender a ser fiel. Tiene que aprender a perseverar. Y Bernabé le dijo: pues no, llevémoslo. Si tú no le vas, yo lo llevo. ¿Está bien? Y hubo un gran desacuerdo entre los dos. Imagínense, entre los dos hermanitos, entre los dos uña y carne, tuvieron pleito. Entonces dice, leamos el 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, o sea, su sobrino, navegó a Chipre. Y dice el 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué vemos ahí? Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue. Pablo tomó a Silas y tenía la bendición de Dios. Dice que salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Ese desacuerdo, hermanos, fue tan fuerte. O sea, Bernabé se sentía ofendido porque no quería llevar a su sobrino. Pero eso no era razón para que él se ofendiera. Pablo tenía la razón. Él los había dejado. Él se había separado, los abandonó y no fue a la obra. Pero a veces esa consanguinidad no nos deja ver, nos pone un velo. Y no, hermanos, en el Señor no puede pasar eso. Sí, debemos buscar al Señor y seguir al Señor juntos, como familia. Pero si alguien no ha hecho lo correcto, hay que apartarlo. Aunque sea sobrino, aunque sea primo, aunque sea hijo, aunque sea hija. Y por supuesto el Señor lo dijo, ¿no? Quien no ama más al Señor que a su hijo, que a su esposa, que etcétera, no es digno de ser mi discípulo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Después de este evento, nunca más se vuelve a mencionar a Bernabé. Nunca más. No creemos que se haya apartado del camino, pero ya no fue digno de aparecer en el libro de los Hechos ni en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dejó que la amargura entrara a su corazón. Hermanos, que el Señor nos libre de la amargura. Mi esposa sabe que después de la reunión de domingo, para mí los primeros días de la semana son un calvario, porque comienzo la semana y no sé qué voy a predicar el próximo domingo. No siempre, pero por lo general sí. Y a veces pasa lunes, martes, miércoles, llego a jueves y le digo a mi esposa siempre, ora porque no tengo nada para el domingo. Si el Señor no hace un milagro, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a predicar. Entonces, el lunes de esta semana pasada, yo no sabía que iba a predicar hoy, esto que estoy predicando, yo no sabía. Y
Cuando estaba por descansar por la noche, me acosté y en ese momento que estaba por dormirme, vino a mi corazón nombres de personas que durante toda mi vida, en Cristo o fuera de Cristo, me ofendieron. Y me empecé a recordar fulano. En mi mente, fulano me hizo tal cosa. Recuerdo que me dañó, hizo esto, el otro hizo esto. Y empecé a hacer en mi mente una lista de todas esas personas que me habían ofendido. Y a la medida que yo recordaba a las personas y recordaba la ofensa, mi corazón empezó a sentir amargura. Y empecé a decir, ¿y qué hice cuando esa persona me ofendió? ¿Cómo es que no hice tal y tal cosa para vengarme? Hermanos, imagínense. No puede ser. No puede ser. Yo creo que estaba sintiéndome como Abisaí. Yo le hubiera volado la cabeza. Pero empezó esa. Y hermanos, puedo decirles que casi empecé a sentir odio por esas personas. Lo confieso. En eso dije, no, Señor, eso no puede ser. ¿Qué está pasando? Señor, no voy a dormir esta noche si sigo en estas cosas, estas locuras. Señor, perdóname. Señor, arranca eso de mi corazón, no puede ser. Y así, me dormí. Pasó martes, pasó miércoles y nunca, no me volví a acordar ese incidente, para nada. El viernes por la noche, que ya estaba preparando yo, terminando el mensaje, en ese momento, otra vez cuando estaba por acostarme, me recordé de lo que me había acontecido el día lunes y cómo empecé a recordar a las personas y las ofensas. Y en ese momento yo empecé a querer recordar los nombres y la ofensa de cada persona, otra vez. Y hermanos, para sorpresa mía, y Dios lo sabe, pasé casi entre 45 minutos y una hora queriendo recordar a esas personas y lo que me habían hecho, cómo me habían ofendido. ¿Y sabe qué pasó? No pude. Ni una persona se me vino a la mente, ni una. Y no eran 3, ni 4, ni 5. Pero ni una persona, ni una ofensa. Y yo al final le dije al Señor, Señor, ¿será Alzheimer o demencia senil la que me está pasando? Pero no me acuerdo de los que me han ofendido. Y en eso, ¡pum!, cayó el primer nombre y la primera ofensa. Y dije, gracias, Señor, no es Alzheimer ni demencia senil, eres tú. Señor, bórralo de mi corazón ya. Quítalo, quítalo. No quiero acordarme ni de ellos ni de las ofensas. Y pude decirle con gozo al Señor, gracias por limpiar mi corazón. Gracias por limpiar mi corazón. Hermanos, eso es lo que necesitamos. En eso me acordé de los hijos de José. José pasó toda su vida siendo ofendido. Bueno, por sus hermanos, por sus amos con los que trabajó Potifar, la esposa de Potifar, con su amigo en la cárcel, que no se acordaron de él nunca. Bueno, José fue ofendido toda su vida.
Pero cuando estaba en el reino, fue rey, y el Señor le concedió 2 hijos. Uno, el mayor Manasés, y el segundo Efraín. Manasés significa olvido. Y lo primero que el Señor hizo en la vida de José era ponerle un borrón y cuenta nueva. Y todas las ofensas que él había vivido, la de sus hermanos, la de Potifar y todos los demás, fueron quitados de la mente de José. Y él pudo perdonarlos. Y el segundo hijo que el Señor le dio, le puso Efraín, que quiere decir fructífero, fructífero. Y hermanos, si logramos sobrellevar las ofensas, el Señor va a bendecirnos. Él va a bendecirnos, Él nos hará fructíferos. Por eso Simei, cuando salió, descendió y se postró delante de David, le dijo: Señor, David, rey, no tengas memoria de las ofensas. No te acuerdes. Y eso es lo que el Señor hace. Hermanos, yo lo viví en estos días. Yo lo viví. Yo no sabía que iba a predicar. Cuando el Señor me hizo ver todas las ofensas y los nombres. Cuando no me acordé absolutamente en toda la semana de esa experiencia, hasta cuando terminé el mensaje. Y el Señor me hizo ver que Él había borrado, que Él había limpiado mi mente y mi corazón. Hermanos, sobrepongamos las ofensas que recibimos a diario y Dios va a bendecirnos. Como dice el Salmo 119, 65. Salmo 119, 65 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo o ofensas. Mucha paz hay para los que no se ofenden. Hay gozo. Que el Señor quite la amargura y las ofensas en nuestro corazón. Cuando las ofensas vienen, cuando las pruebas amargas vienen, necesitamos sabiduría. Como Santiago dice, capítulo 1, verso 2 al 5. Leámoslo, Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 5. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo, fíjense, cuando os halléis en diversas pruebas, en ser ofensas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, la prueba va a bendecirnos. Vamos a avanzar en el Señor si soportamos las pruebas, las ofensas. Y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Cuándo debemos pedir sabiduría? Cuando no entendemos el propósito de las experiencias amargas. Cuando no entendemos por qué el Señor no responde nuestra oración. A veces son ofensas, a veces son problemas financieros, enfermedades, y decimos: Señor, ¿qué pasa? Mires, hermano, qué injusto, como me he ofendido, Señor, tuya es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. No es eso.
ese no es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu de Abisaí, ese es el espíritu de los hijos del trueno. Pero no de los hijos de Dios. Debemos pedir sabiduría, Señor. De ti viene. Gracias, Padre. Ese hermano me ofendió. Está bien, Señor. Puedo cargar con esa cruz. Puedo llevarla todavía. Pero ayúdame, dame de tu gracia. Señor, estoy lleno de problemas, dificultades. Tengo problemas financieros, no hay trabajo, Señor. Pero está bien. Está bien, Señor. No sé cuánto tiempo tú vas a tenerme así, pero te doy gracias porque tú eres mi Dios. Y si tú alimentas a los pájaros, ¿cómo no vas a alimentarme a mí? En ti espero, Señor. Señor, estoy enfermo. Tengo achaques por todos lados. Pero, Señor, tú cargaste en la cruz con estas enfermedades. Y todo obra para bien. Y si estas enfermedades van a tenerme humillado delante de ti, ¡qué bendición! Y si es necesario que yo tenga estas enfermedades para ser bendecido, amén, Señor. Gloria a Dios. Como hemos dicho siempre, hermanos, cuando la prueba viene, tenemos dos caminos. O buscamos al Señor o nos amargamos y abandonamos el camino. Dos caminos. O buscamos al Señor cuando viene la prueba, cuando nos ofenden. O nos amargamos y salimos del camino como lo hizo Judas. Para terminar, quiero leer un pasaje, unos versículos de Apocalipsis, capítulo 9. Porque, hermanos, ojalá esto nos ayude a entender lo que estamos hablando. Apocalipsis 9, versículo 1 en adelante. Dice, esto hablando de los juicios de Dios sobre este mundo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Fíjense, hermanos. O sea, del abismo, del mero infierno, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Quedémonos un minuto aquí. Señor manda sus juicios y Él hace abrir el pozo del abismo y sube de ese horno una cantidad de espíritus inmundos sobre toda la tierra. De tal manera que Él dice, van a salir, pero no van a dañar ni la hierba, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Fíjense. Y no dice que van a dañar solamente a los que tienen el 666 o el número del anticristo. No. Porque Él dice, no van a dañar a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. En el fin habrán dos sellos.
El sello del anticristo, que ya sabemos que es el 666, y no creo que sea un número, por supuesto, natural, ni tampoco el sello de Dios es algo visible, es algo espiritual. Si alguien quiere saber del sello de Dios en los últimos tiempos, lea Ezequiel 9 del 3 al 6. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 6. Amén. Ahora, entonces, en el fin habrá dos grupos de personas. Los que tienen el sello del anticristo y los que tienen el sello de Dios. No se preocupe del sello del anticristo. Preocúpese por tener el sello de Dios en la frente. ¿Cómo se logra? Lea Ezequiel 9 del 3 al 6. No voy a entrar a eso porque necesitamos mucho más tiempo. Pero bien, ya con eso, vayamos a Apocalipsis 9, versículo 5. Sigamos leyendo. Apocalipsis 9, versículo 5. Y les fue dado a esos escorpiones, a esas langostas, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones, tenían coraza como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, ¿qué sucede? Dios manda un ejército de demonios sobre todos los hombres. No con el propósito de matarlos, sino de atormentarlos. ¿Por qué? Y dice que cuando sean atormentados, fíjense hermanos, los hombres buscarán la muerte. ¿Qué vemos allí? ¿Sabe qué? La dureza del corazón del hombre. El Señor, en su amor, voy a ponerlo así, en su amor, Él manda este ejército de demonios que atormenten a los hombres que no tienen el sello de Dios. ¿Con qué propósito? Para que se arrepientan. Tal vez así buscan a Dios. Pero hermanos, el corazón del hombre está tan endurecido que en lugar de buscar la vida, busca la muerte. Y dice que cuando son atormentados, lo que buscan es el suicidio. Buscan matarse. ¡Qué dureza! Cualquiera dice, ¡qué tremendo el juicio de Dios! Van a ser maltratados, torturados los hombres por 5 meses. ¿Por qué no los mata de una vez? No, es que el Señor es paciente y Él está esperando que todos los hombres se arrepientan. Y Él dice, tal vez si estos demonios los atormentan por 5 meses, tal vez así se vuelven y buscan mi rostro. Nada. Se amargan tanto contra Dios y contra los que tienen el sello de Dios en sus frentes, que lo que buscan es la muerte en lugar de la vida.
Y eso sucede con todos aquellos que se suicidan. Cuando viene la angustia, cuando viene la tribulación, cuando vienen las ofensas, en lugar de buscar a Dios, cuestionan a Dios. Cuestionan, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Se amargan. En lugar de buscar la vida, buscan la muerte. ¡Qué dureza de corazón, hermanos! Esto es misericordia de Dios para con el hombre. Él les da 5 meses de gracia, que en medio de las torturas, en medio de los dolores, en medio de esa tormentoso que les sucede, tal vez así buscan a Dios. Y voy a quitar que no se pueda morir. Tal vez así, al ver que no se pueden suicidar, se vuelven nada. Amargados. Entonces, después de 5 meses, después de ver que el hombre en su corazón está tan duro y tan amargado que no quiere nada con Dios, dice en el versículo 12. Vayamos, Apocalipsis 9:12. Ahí, otra vez. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y al oír una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados juntos junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y yo oí su número. Ok, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, fíjese, de las obras en sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué pasó aquí? Ellos buscaban la muerte. En la sexta trompeta, el Señor envió la muerte. Eso querían, está bien, ahí va la muerte. Y mueren la tercera parte. No todos. ¿Por qué? Porque aún el Señor era paciente, esperando que se arrepintieran. Hermanos, que no nos pase eso. Que no nos suceda eso. ¿Entienden? Cuando viene la amargura, cuando viene la dificultad, la angustia, las ofensas, que busquemos a Dios en lugar de amargarnos. Que busquemos a Dios, Señor, límpiame, bórrame. Dame un Manasés en mi mente, en mi espíritu, para que ya no me recuerde de quienes me han ofendido. Y dame un Efraín, hazme fructífero, que siga tus caminos, que sea prosperado en Dios, que alcance lo mejor de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia y no endurezcamos el corazón cuando la prueba viene, cuando la ofensa viene. La ofensa puede venir de cualquier lugar, pero cuando más duele es cuando son nuestros íntimos, pero que las podamos soportar, que podamos clamar al Señor y darnos la gracia, como David la tuvo con Simei, y no nos pase lo de Bernabé. Que Dios nos ayude. Voy a pedirle al hermano Hugo, si él puede, por favor, ayudarnos con un canto.